América fue la gran receptora de los viajeros inmigrantes. Los hermanos de barco, como suelen decir ellos, con su equipaje de sentimientos, con su equipaje de recuerdos. La tierra de la esperanza les concedía un espacio, les auguraba trabajo. Ellos comenzaron a escribir nuevas historias, historias de vida y de emoción, historias de inmigrantes. Bienvenidos. Según el libro Entre la matzá y el mate, Daniela Bouret, Álvaro Martínez y David Telías escribieron lo siguiente: un elemento a tener en cuenta en esta inserción cívica de la colectividad judía a la sociedad criolla es el de los medios de comunicación. Queda pendiente el rescatar las audiciones radiales en yiddish o en alemán que unían a la familia en torno a una radio, esperando qué noticias, de Europa, de los incidentes al interior de la colectividad o quizá del país al cual habían llegado. Estas respuestas nos indicarían el grado de integración a esta sociedad a través del interés que despertaban los acontecimientos uruguayos. La otra vertiente la constituye, sin duda, la prensa escrita. Un elemento significativo es que la mayoría de esta estaba escrita en yiddish por y para los yiddish parlantes. El más antiguo es el conocido diario Volksblatt. Comenzó a salir el 1 de abril de 1931. A principios de la década del 40, aún se podían encontrar los 10 mandamientos para el inmigrante, que refería a todo comportamiento de un inmigrante judío en una sociedad extranjera. El primero de ellos es quizá el que tiene por objeto situar al inmigrante apenas llega. No olvide nunca que se encuentra de extranjero en este país. Indudablemente los mandamientos 3 y 4 son los que se refieren a la actividad política del nuevo inmigrante. No se ocupe de política, dedíquese a su trabajo, a su familia y a la comunidad. No critique las instituciones y costumbres nacionales, trate de entenderlas y de aclimatarse cuanto antes. Por estos medios se intentó una primera guía para quienes llegaban a estas costas, indicándoles sus tareas al interior de la colectividad y su familia como prioridades absolutas y el agradecimiento a la nueva patria en términos civiles. Mi padre vino no solo con su trabajo, fue un obrero toda la vida. Nunca se pudo independizar porque le interesaban otras cosas, no solo el bienestar económico. Y sus fines eran formar instituciones, traer las raíces acá. En una palabra, más que nada fue con el tema del yiddish, el idioma de nuestros ancestros, de las raíces nuestras están radicadas en Europa Central, en lo que ha venido de Polonia, Lituania, Estonia, todo lo que conformaba Europa Oriental, Europa Central. Entonces, él acá vino con su bagaje de cultura yiddish, todo lo que significa no solo el idioma, sino la transmisión de la cultura, el canto, la música, la literatura, todo lo que significa no olvidar esa cultura que es nuestra base, digamos. Tenemos la uruguaya, tenemos todo esto, pero nosotros nos ha quedado tanto todo lo que él nos transmitió que hemos formado un grupo de yiddish acá en la Keilah, hace 18 años que está funcionando, y más que nada para no perder los hilitos de nuestras raíces. Como en todas las colectividades, los que son de la misma zona, del mismo barrio, digamos, de la misma lengua, se reúnen. Y el judío tiene una peculiaridad muy especial. Aunque sea de Rusia, de Lituania, de Polonia, de Rumania, de Hungría, de Checoslovaquia, tienen un idioma común. El idioma diaspórico de esa zona es el yiddish. Aunque las pronunciaciones son diferentes, pero el idioma es el mismo. Las vocales sobre todo cambian, pero el idioma es exactamente el mismo. Entonces era muy fácil comunicarse entre ellos. El yiddish es un idioma que tiene 1000 años
y que viene que es una mezcla de varios idiomas que se fue formando en esa zona. Y lo han traído solo los judíos ashkenazí, que es la diferencia con los judíos sefaradí, que tienen otro idioma. O sea que en eso se ha separado lo que es las dos ramas del judaísmo. Pese a la necesidad imperiosa de aclimatarse al Uruguay, las dificultades no fueron menores, pero dependieron también del país de origen del inmigrante. Úrsula Nathan recuerda aún lo que le costó a su adolescente figura pasar de vivir en Alemania a Uruguay. A mí no me gustaba, no me quería quedar, me sentía terriblemente sola y desubicada, no sabía qué hacer. Con el tiempo, a la fuerza, empecé a reaccionar. Alfredo Grunbaum recuerda que en sus inicios de fotógrafo trabajó frente al taller del escultor Zorrilla, lo que le permitió un tipo de relación platónica con sus hijas, quienes le recordaban indudablemente el medio sociocultural que él había dejado atrás en Alemania. Su modelo de mujer estaba empapado de sus recuerdos que por fin veía diariamente frente a su trabajo. Vi a las hijas también, eran chiquilinas, tenían más o menos mi edad, me acuerdo. Yo, además de no saber hablar, era muy tímido. Cuando ellas me saludaban, me hacían adiós. Yo estaba en la gloria, porque me daba cuenta que había alguien que me saludaba, por lo menos. Los que llegaban eran todas gente que trabajaba en tareas y en oficios de apoyo en la sociedad, sastres, zapateros, talabarteros, carpinteros. Esos eran algunos de los oficios más desarrollados, algunos de los cuales, muchos de esos oficios, no tenían una aplicación directa a la sociedad uruguaya, y otros tenían otro tipo de volumen, que hizo que muchos no pudiesen seguir adelante con sus oficios y tuviesen que optar por otro tipo de acciones. Una de las más habituales era la venta callejera, que generó luego todo un proceso en el cual, si le iba bien, a quien le fue bien en esa tarea, luego comenzaba a tener también gente a su servicio, gente que eran los que llamaban en el Yiddish clappers, es decir, aquellos que golpeaban la puerta para ofrecer su mercadería. Y eso generó todo un movimiento y un crecimiento en el cual llegaron a tener acá en Montevideo 2 cooperativas de aquellos que vendían, que se llamaban Cuentenik, que eran los que vendían puerta a puerta. Digamos que eso fue, desde un proceso de inserción, pero era realmente un lugar muy difícil, y los procesos de aculturación marcan de que la gente tiene que estar con los que son iguales. Cuando la gente viene, busca el semejante, busca el igual o busca el par. Entonces, de esa manera se reunían, pero sobre todo se reunían también con los hermanos de barco. Se llamaban así, los hermanos de barco. Los que venían en el mismo barco, en el mismo viaje, eran como hermanos, porque se apoyaban unos a otros. Porque los que viajaban juntos, formaban el mismo grupo, se consideraban hermanos de barco. Bueno, mi padre tenía un hermano de barco que era dentista, pero venía con la idea de trabajar como mecánico dental. Sin embargo, acá pudo estudiar, revalidar, etcétera, que me orientó también en el tema de poder revalidar yo, que por cierto no fue fácil porque yo no dominaba español. Sabía 4 palabras o 3 palabras y media, las que aprendí en el barco. Los testimonios de los alemanes dejan claro las diferencias culturales entre ambos inmigrantes y su interés en demostrar que son distintos.
El judío alemán fue, según algunos testimonios, primero alemán y después judío, lo que puede explicar por qué muchos no huyeron cuando el ascenso de Hitler y el antisemitismo creciente. Como dice César Vidal, en realidad, si algo caracterizaba a los judíos alemanes en 1933 era su germanismo y su desvinculación mayoritaria de organizaciones específicamente judías o aún menos sionistas. Hay cosas que me marcaron y que no supe cómo expresarlas. Me costó mucho abrirme. Durante muchos años guardé, como muchos sobrevivientes. La mayoría de los sobrevivientes no hablamos. Me costó 50 años hablar las primeras palabras de sufrimiento. También tengo anécdotas en el Liceo Rodó, que fui alumna, cuando el profesor dio la clase de historia y tocó la época del nazismo. Uno se levantó y dijo: eso es mentira, son inventos de los judíos. Y yo me levanté y lo único que hice fue atinar. Pero quiero mucho a este país y quisiera que no cambie. Podemos decir que nuestra colectividad judía en los años 30 estaba consolidando su proceso de integración al tiempo que recibía los últimos contingentes inmigratorios significativos. Había conseguido consolidar su estructura institucional, aunque con un fraccionamiento importante, y apuntaba, por lo menos desde algunos sectores, intelectuales, dirigentes y prensa, a lograr una relación entre todos los sujetos más allá de las diferencias culturales, aunque no así en cuanto a las diferencias ideológicas, que la hacían más vulnerable a los problemas y peligros que debían enfrentar. Los barcos de aquel entonces no eran como los barcos de ahora. Era un barco, era de una compañía alemana, se llamaba General San Martín, unos 5.000 toneladas. Bueno, nosotros que vivíamos en un país donde nunca vimos lo que es mar, a pesar que yo viví en Budapest, sobre el Río Grande, hay un lago muy grande, Hungría, donde estuve por varias veces, etcétera, pero no teníamos idea de lo que es el mar. Entonces subir un barco de verdad, en agua de verdad, decíamos, y que el barco se movía, que se levantaba y subía, todo el mundo estaba enfermo, era bastante penoso, ¿no? Pero con la alegría esta de que íbamos nosotros hablábamos de la libertad, pero y así es donde teníamos futuro, podíamos tener futuro según lo que me escribía mi padre. Aquí vas a poder estudiar, que en Hungría, por cierto, no podía estudiar porque había una limitación muy grande. La gente venía con sus oficios. Los judíos, los de Europa Oriental básicamente, no tenían acceso a todo el mercado laboral o a todo el mercado de trabajo en sus sociedades de origen.
para estudiar tenían números limitados, por lo tanto, y aquel que estudiaba y podía hacer una carrera no era el que venía y el que hacía la inmigración. Como yo quería seguir estudiando, estaba muy cerca del bachillerato, entonces conseguí un libro donde empecé a estudiar español. Sí, fue rápido el tiempo, a pesar de que duró el viaje como 27 días, pero entre la enfermedad del mar, el tratar de acostumbrarse a la posibilidad de libertad. Era un barco alemán, nosotros éramos judíos y veíamos a los oficiales nazis, entonces estábamos preocupados, muy callados, no estaba muy seguro, sino nos parecía casi un cuento de que nos estábamos liberando de eso, a pesar de que el nazismo todavía no estaba en todo su apogeo, hasta tal punto que había gente en el barco que venían de Alemania, que venían hasta con su piano, que si todavía habían partes de Europa donde no era tan difícil la cosa. Entonces, con esa preocupación de mirar a los oficiales de nazis, el temor a ellos, la posibilidad de que aquello que nos escribió nuestro padre, de que esto era algo soñado, bueno, tratamos de estar quietitos y contando las horas para llegar. Era un cuento de hadas, porque nos parecía imposible. Por ejemplo, llegamos a casa y nos esperaba un tremendo cacho de bananas. En un país donde tuvimos la oportunidad de comer naranja una vez cada tanto, porque se importaba de Sicilia, era carísimo y nosotros éramos pobres. Un obrero, un mecánico, un electricista, un obrero pobre. Entonces vivíamos en nivel pobre. Entonces una naranja era una fiesta. De la banana sabíamos que existía, nunca había comido banana. Y nos encontramos semejante cacho. Bueno, es así, es una maravilla. Y apenas ahí, primero dijimos, además es un país de millonarios, porque veíamos en la basura panes enteros, tirados, panflauta, porque en esa época los panaderos, el carrito panadero repartía 2 veces por día el pan, y la gente no comía el pan de mañana, el pan de la mañana no se comía de noche. Entonces, claro, dijimos, esto es algo increíble. Y también era increíble, por ejemplo, que las achuras, los carniceros te lo regalaban, porque comer hígado, riñón, corazón, eso aquí nadie lo comía, ¿no? Y para nosotros era un lujo. Recuerdo que mi padre hacía no, eso hacía mi madre, hígado a la inglesa, bueno, era algo, una fiesta, y aquí le regalaba. Los estudios consultados referidos a la integración de los judíos al Uruguay y a la actitud receptora de este país realizados por investigadores judíos coinciden en señalar el pluralismo liberal de la sociedad receptora. Entre otros relatos se rescatan el de los colonos de 19 de abril, quienes sintieron al llegar que esta tierra no sería más testigo de los despojos y exterminios que los habían azotado en el viejo mundo, donde los judíos no vivieron jamás un reproche altanero, un desplante o un insulto, jamás la insensatez racial ni el vilipendio por razones ideológicas o religiosas, porque el antisemitismo nunca alcanzó a echar verdaderas raíces en este país de profunda tradición liberal. Fue entonces un país del porvenir en el mejor sentido de este calificativo, un país donde la colectividad judía hoy está profundamente arraigada en el Uruguay. Mis padres vinieron de Esmirna. La historia de los sefaradíes es totalmente diferente a la que precedieron
nosotros somos descendientes de España, de los inmigrantes que fueron expulsados de España. O sea, Sefarad quiere decir España en hebreo. Cuando fueron expulsados de España en 1492, se dispersaron por todo el Mediterráneo. Entonces, entre ellos fueron a Turquía. Bueno, las inmigraciones que vinieron acá, las primeras fueron de Aydin y después vinieron de Esmirna. Y los primeros sefaradíes que vinieron acá vinieron en el año 1907 y 1908. En Turquía estaba el gran imperio otomano y después vino la revolución de Kemal Atatürk, que transformó en república en 1908 y le dio a las minorías los mismos derechos que tenían los turcos. Pero junto con los derechos que le daba, también iba el servicio militar obligatorio. Entonces, a los cuales la gente le disparaba, ¿no? Y cuando vino la guerra de 1914, ahí empezaron a venir los primeros inmigrantes para acá, para América, ¿no? Además de los primeros que llegaron. Y venían de las ciudades de Aydin y de Esmirna. Mis padres vinieron de Esmirna. Yo le puedo contar una anécdota de mi padre, cómo se salvó de ir al servicio militar, porque él cumplió 18 años en el 1915, prácticamente en plena guerra. Él lo llamaron para hacer el servicio militar y hacerse el examen médico. Entonces le dieron varios días para presentarse. En el interín mi abuelo, habló con no sé con quién y le recomendó que tomara agua de tabaco y purgante. Cuando se fue a hacer la revisación, estaba flaco y amarillo y lo dieron de baja. Así se salvó de ir a la guerra. Mantuvieron una cultura propia, desarrollaron instituciones religiosas, educativas, comerciales y recreativas y se asentaron en determinados barrios. Estos fenómenos no pueden ser interpretados como expresión de una guetoización, ni tampoco como una resistencia a una asimilación plena que se debería a un rechazo de la sociedad receptora, visto que ésta, en el caso uruguayo, se mostró bastante permeable, sobre todo en lo que a la apertura de sus partidos políticos y sus sindicatos se refiere. Estos hombres y mujeres que llegaron hablando otro idioma, con otras costumbres, sin conocer los códigos que se manejaban en la sociedad, pero con grados de cohesión altos por comunidad, produjeron un impacto visible en la sociedad de los años 30. Se asentaron, según los lugares de procedencia, lo que les configuró un rasgo identitario más. Así se señala a Villa Muñoz, Barrio Reus, al sur y Parque Rodó, como zona habitual de residencia ashkenazí. El centro de la ciudad e incipientemente Pocitos para los judíos alemanes y húngaros, y la ciudad vieja para los sefaradíes. Fueron entonces verdaderos centros neurálgicos para cada sector de la comunidad, donde en cada barrio se encontraban escuelas, talleres, sinagogas y centros recreativos. Historias tristes, pero cargadas de esperanzas, en esta tierra fértil y acogedora. Inmigrantes. En el campo y en la ciudad, los grupos extranjeros entraron en contacto entre sí y con los nacionales. La comunicación no era fácil. El castellano era la lengua obligada para intermediar esa diversidad. Hombres y mujeres con una imperiosa necesidad: trabajar, pero por sobre todas las cosas, ser libres y vivir en paz. Hasta la próxima semana con Inmigrantes.